citar a comisiones, incluso citar a sesiones especiales, se hace a veces, más no la interpelación se supone hasta ahora. Hay reglamentos para ello, pero tampoco es que esté tan estipulado, ¿no? Pero bueno, no hay una ley necesariamente que tenga que ver con interpelaciones. El reglamento de la Cámara es el que impone los estatutos de una eventual interpelación y aparentemente, de acuerdo a lo que dicen los diputados UDI, no va en contra de esta institucionalidad. El punto es que para algunos diputados de oposición dicen, bueno, pero entonces vamos a estar banalizando, dicen ellos, la interpelación, ¿no? Que es un recurso que además en su momento ha generado impacto las primeras veces que se utilizó. Tengo la impresión que fue en el gobierno de Michelle Bachelet II. Claro, la interpelación generaba impacto porque era un interrogatorio público prácticamente de un diputado nombrado por la bancada opositora hacia un ministro y generalmente tenía que ver con temas que la ciudadanía estaba viviendo de manera muy palpable. No estoy diciendo que vivienda y Hacienda no lo sean en este caso, pero sí que el mecanismo que genera impacto, si se torna una situación ahora ya no de interpelación para fiscalizar, sino solamente para relevar algún tema, quizás pierde sustancia, ¿no? Esa es la idea. Así es que bueno, vamos a estar hablando de ello. Y a propósito, viene entonces ahora a continuación un panel en el que conversamos con algunos diputados. Noticias sin ruido, datos con sentido. Esto es Hora Clave. Están junto a nosotros el diputado Marcos Ilavaca y el diputado Francisco Orrego ya en conexión junto a nosotros. Diputados, ¿cómo están? Buen día. Muy buenos días, un gusto poder estar contigo y obviamente con Francisco. Diputado Orrego, buen día. ¿Cómo están, muchachos? Muchas gracias por la invitación. Un honor estar por primera vez en Radio La Clave. Con energía el diputado Orrego, Es tempranito, sí. Ya partimos el día, hace Sí. ratito ya. Muy bien, está bien, me parece, fantástico. Día de camisas blancas aparentemente, por lo que veo, ¿o es celeste su camisa, diputado? Celeste. Celeste, ya, muy bien. A ver, estaba hablando yo, obviamente están citados aquí junto a nosotros también diputados para hablar del tema de los indultos, de lo que ha comentado también la presidenta de la Corte Suprema, pero no quiero partir sin mencionar esto que apareció casi al final de la jornada ayer parlamentaria y tiene que ver con las interpelaciones. Se va a interpelar, han dicho los diputados de la UDI, al ministro Quirós, al ministro Poduje, para que releven la información que ellos han captado en este proceso de transición de gobiernos. Pero no es algo habitual, ¿no? La interpelación es una medida de fiscalización, se menciona permanentemente. Le pregunto, diputado Orrego, ¿cuál es su percepción respecto de este mecanismo que van a impulsar los diputados de la UDI? No es para nada habitual. De hecho, entiendo, Marcos, que sería la primera vez que parlamentarios del mismo gobierno presentan una interpelación para poder realizarle diversas preguntas, en este caso a dos ministros en particular, el ministro Poduje y el ministro Guidós, para que den cuenta del estado en el que se encuentran sus carteras. Yo personalmente soy bastante respetuoso de la institucionalidad, de las atribuciones que otorga la Constitución a los diputados para que las puedan ejercer. Por ejemplo, la oposición acaba de anunciar que muy probablemente respecto a la ley ómnibus o la ley miscelánea va a aplicar la reserva de constitucionalidad. Creo que están en todo su derecho, creo que corresponde. La pregunta es, de fondo, si era el camino correcto. Yo no voy a discrepar respecto de la decisión que toma la UDI de presentar esta interpelación, pero sí voy a estar un poco en la línea de lo que decía el diputado Schubert del Partido Republicano, que lo escuchaba el día de ayer, que quizás deberíamos haber partido con una comisión especial donde se diera cuenta respecto de las actuaciones que han tenido los ministros en estas 2 semanas, creo que llevamos en el gobierno, y después haber pensado en una interpelación, pero creo que es una buena instancia para que los ministros den cuenta de cuál es el real estado de las arcas fiscales. Estamos bastante preocupados como oficialismo respecto de cuáles son las deudas que nos deja el exministro Grau, que nos expliquen bastante bien esto de los 46 millones de dólares que se dejan en caja al final del cierre fiscal del año 2025, y también que el ministro Poduje nos pueda explicar en detalle en qué va el proceso de la reconstrucción en Valparaíso. Yo soy diputado por Santiago, pero soy originario de la quinta región, soy quilpueíno de corazón, y me gustaría mucho saber en qué va la reconstrucción de El Olivar, de Quilpué, de Villa Alemana, esas 4.300 viviendas que fueron afectadas, y lo mismo en la región del Biobío. Entonces, pero hay otros mecanismos, diputado, ¿no? Pero hay que darle una vuelta, sin duda, sí. Diputado Ilavaca. Mira, efectivamente la facultad de interpelación es una facultad constitucional y en definitiva esta se traduce en base a una serie de acciones que los parlamentarios pueden desarrollar. Comisión investigadora, citaciones a
a las comisiones, oficio de fiscalización, y la interpelación se ha entendido como una de aquellas más fuertes, donde el Pleno de la Cámara de Diputados cita al ministro de manera obligatoria y se le hace una minuta de preguntas que ellos están obligados a responder. Y efectivamente, tal cual señala Francisco, por lo menos en los últimos 8 años no he visto nunca que el oficialismo cite a sus ministros en un proceso de interpelación, que es un acto más bien de control político de la oposición. Y por eso es raro. No es ilegal. Yo quiero ser súper claro respecto a eso. No es ilegal, pero ¿esto está normado en qué? ¿En el reglamento de la Cámara, no, diputado? No, esto nace de la facultad de fiscalización, está la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Ajá. Y obviamente también en términos del procedimiento está en el reglamento de la Cámara de Diputados. Es un órgano, o sea, es una herramienta constitucional que poseen solamente los diputados, no los senadores. La Cámara de Diputados es una cámara fiscalizadora y una cámara política por definición, ¿ya? Insisto, yo creo que no es la mejor herramienta para llevar adelante los fines que la UDI desea desarrollar, porque no quieren desarrollar el control político. Ellos quieren hacer un punto político a 2 semanas del inicio del mandato. Yo hubiera utilizado otra herramienta y no haber utilizado el Pleno en una sesión especial citada al efecto para llevar adelante este tipo de debate. Solamente conocemos los titulares de lo que el gobierno desea implementar tanto en vivienda como en Hacienda, y creo, insisto, que la interpelación no es la herramienta adecuada para llevar adelante esto, pero ellos están en el legítimo derecho de poder ejercerla. Sí, diputado Orrego, ahora puede parecer, en algún momento dijeron, a lo mejor los diputados nuevos quieren impulsar esto también para relevar su posición, pero esto es también levantado por una bancada de diputados que tuvo ya presencia en esta corporación. Y el punto es saber si esto no es una maniobra comunicacional efectivamente, como tal, un impacto comunicacional, o simplemente una estrategia. ¿Hay ahí parte de eso o simplemente es necesario saber que se puede? A mí siempre me gusta decir lo que pienso y actuar con la verdad. Toda acción política tiene su elemento comunicacional, eso es evidente. Todas las actuaciones que realizamos los parlamentarios en la Cámara de Diputados, nosotros que somos diputados junto a Marco, tiene efectos de carácter comunicacional. El hecho de estar tramitando leyes, o sea, yo estoy sorprendido porque es mi primer periodo parlamentario, por primera vez me toca estar en El Pensador. La cantidad de tiempo que los parlamentarios pasan conversando con los medios de comunicación, con la prensa, no te digo que el resto, yo también, el primer día también me tocó vivirlo, es comunicar lo que se está realizando al interior del Parlamento, y eso implica estar conversando con los medios de comunicación. ¿Hay un elemento comunicacional? Sí. ¿Hay un elemento de carácter político? Sí. ¿Hay una estrategia respecto de la UDI para poder interpelar a estos 2 ministros en particular a objeto de dar un golpe comunicacional? Sin duda. Lo importante no es solamente eso. Lo importante es que junto con el golpe comunicacional tú puedas acceder públicamente, la gente que nos está escuchando en la casa, que nos está viendo a través de los medios de streaming, la información que los ministros nos quieran comunicar. Por eso es tan importante que esta herramienta, cuando la lleguemos a utilizar en el Congreso, si es que se reúnen las 53 firmas, entiendo, Marco, que tienen que reunir los diputados, en este caso del oficialismo, porque se exige 1/3 de los diputados en ejercicio para poder interponer para poder interpelar al ministro. Lógicamente, lo que a mí me interesa como diputado que voy a estar en la Cámara es la información, es tener conciencia plena respecto de qué va a suceder con el MEPCO, tener conciencia plena respecto de cuál es el presupuesto que vamos a tener en materia de salud, de educación, de vivienda, de cómo vamos a recortar este 3% por ministerio para llegar a un recorte de $3.000 millones a $4.000 millones, que es lo que nos plantea el ministro Quiró, y me interesa bastante el tema de la reconstrucción. Entonces, yo voy al menos a esperar que esta herramienta la utilicemos, porque es muy probable que se reúnan las firmas que está solicitando en este caso la UDI, pero que logremos no solamente el efecto comunicacional, sino que también la información, sobre todo pensando en los vecinos de la Quinta Región y los vecinos del Biobío y de Ñuble. Bien, volvamos ahora al tema que nos convoca en nuestra pauta de esta jornada, que es el tema de los indultos. Y aquí yo quiero partir también a propósito de las palabras de la presidenta de la Corte Suprema ayer, que mencionaba que, claro, esto podía ser una figura colegiada que determinara esto y no el presidente de la República como tal. La figura del indulto es una más de aquellas que contemplan la justicia, en nuestro país, ¿no? Y en base a eso, ¿es justo que una persona
tenga la potestad de justamente liberar o indultar o exculpar a una persona? Es la pregunta que se hace a la presidenta de la Corte Suprema y que queda ahí sobre la mesa después de esta reflexión. Le pregunto al diputado Marco Silavaca. Mira, yo he tenido en esta una postura invariable desde los indultos del presidente Boric, y lo dije en su momento también. El indulto es un resabio monárquico que parte de las monarquías absolutas, donde el rey podía pasar por sobre la justicia y conmutarle la pena a cualquier delincuente. Y eso se ha mantenido en nuestra historia republicana por muchos años. Y efectivamente todos los presidentes de la República han utilizado esta herramienta. ¿Estoy de acuerdo con la herramienta? Y es la pregunta que nos plantea la presidenta de la Corte Suprema. Yo en lo particular no. Yo creo que efectivamente no puede ser que una persona por su mero arbitrio pase por sobre una sentencia judicial, si bien no elimina la condena, sí le quita la pena a que se debe ejecutar. Yo creo que no le correspondería al presidente de la República tener esa facultad, y en eso comparto absolutamente no solamente los dichos de la presidenta de la Corte Suprema, sino que además los proyectos de ley que actualmente se encuentran en el Senado y en la Cámara de Diputados que buscan eliminar la figura del indulto presidencial. Porque yo creo que tanto el presidente Gabriel Boric como el presidente Kast no les debe corresponder, y ningún presidente de la República, ninguna persona en particular, por su mero arbitrio, por su mera decisión, sin ningún tipo de elemento técnico, llegar a conmutar pena. Y en ese sentido soy partidario, y te insisto, hay por lo menos 3 proyectos que están dando vuelta, uno de la UDI en el Senado, uno de Renovación Nacional en el Senado y además uno de Renovación Nacional en la Cámara de Diputados, que lo que buscan, y fueron presentados en enero del año 22, si no me equivoco, 23, que fue cuando se indultaron a los presos del estallido social, sí. ¿Ya? Que en definitiva busca, primero, algunos quitar efectivamente, eliminar la figura del indulto presidencial, otros buscan, ¿sabe qué? Mantengámosla, pero bajo ciertos requisitos y elementos técnicos, que un poco la línea que nos plantea la presidenta de la Corte Suprema. La presidenta de la Corte Suprema hace una propuesta que por lo menos yo estaría por acogerla. ¿Sabe qué? Se elimina el indulto y se crea una comisión para poder estudiar casos particulares y excepcionales, que creo que es donde corresponde. Diputado Rego. Mira, a ver, nuestro ordenamiento jurídico tiene distintas herramientas para poder cuestionar, porque esa es la realidad, se termina cuestionando los fallos de los tribunales de justicia. La primera es una ley de amnistía, y en la ley de amnistía lo que hacemos es decir básicamente que la persona que cometió un delito lo sustraemos del juicio penal y establecemos que no va a estar sometido a esa tramitación y por ende no puede ser declarado culpable, pero es anterior. Con posterioridad a una sentencia judicial ejecutoriada, vale decir, cuando ya tenemos la condena definitiva, tenemos 2 opciones, el indulto particular y el indulto general. Ambas herramientas jurídicas han sido utilizadas por distintos presidentes de la República de izquierda o de derecha. El indulto general, eso sí, tiene la particularidad de que se tramita por nosotros, en la Cámara de Diputados y en el Senado, y somos nosotros los que determinamos cuáles son los criterios que se van a establecer para liberar presos. Y en el indulto particular, el presidente de la República directamente determina que una persona salga de la cárcel. No estamos hablando de ley de conmutación de penas. En la ley de conmutación de penas lo que establecemos es que la persona sigue siendo delincuente, pero su pena la cumple de forma alternativa en, por ejemplo, la casa. En el indulto, libertad absoluta. Tú sales de la cárcel, te puedes pasear libremente. Y aquí yo creo que hay que hacer una distinción. Una de carácter política y una de carácter jurídica. Políticamente yo voy a ser súper directo contigo. Yo ratifico y estoy de acuerdo con la decisión que ha tomado el presidente de la República, José Antonio Kast, de estudiar caso a caso el indulto para uniformados que hoy día han sido condenados a raíz del caso denominado estallido delictual. Cerca de 102 uniformados que hoy día tenemos en nuestra condenados, de los cuales cerca del 60-70% de ellos son carabineros. Entonces, yo te voy a decir súper claro y directo para la gente que nos está escuchando, lo apoyo. Y apoyo la decisión política del presidente de la República. Cuestión distinta es la discusión de abogado. Y ahí es donde nos sale el título de abogado a los que tenemos formación jurídica y decimos, ¿qué significa esta herramienta jurídica? ¿Qué significa esta herramienta presidencial? ¿Corresponde que se aplique bajo el mero arbitrio de una sola persona o es un resabio monárquico como establece Marco Silavaca? Y ahí es donde yo digo, bueno,
quizás deberíamos ponerle ciertas condiciones, que quizás debería ser una comisión evaluadora, quizás deberíamos tener criterios establecidos por ley, quizás deberíamos fijar parámetros, quizás se deberían establecer tiempos, que se debería establecer plazos, se debería establecer edad. No sé, hay que ponerse creativo. Pero en particular, efectivamente, es una institución muy cuestionada y que desde el punto de vista jurídico le falta decantación. O quizás condenas en particular a las que atenerse a la hora de los indultos. Le pregunto por qué, porque, a ver, si uno se remonta a los antecedentes históricos, sí, más allá de los indultos, por ejemplo, que ocurrieron durante el gobierno del presidente Boric, a ver, yo recuerdo, al menos en mi adolescencia, ¿no? Las primeras veces que uno escuchó de indultos en democracia fue, por ejemplo, el indulto a Cupertino Endaur, ¿no? Que generó gran revuelo, aquel delincuente que asesina, viola a un niño de 12 años y después es encarcelado. Había sido condenado a la pena de muerte en ese instante todavía en Chile vigente, y es indultado por el presidente Frei Ruiz-Tagle. Eso fue una discusión que se tomó la agenda pública en el país durante semanas. Tanto así que un adolescente como yo pudo verlo, digamos, en ese momento, claramente porque estaba en todos los medios posibles. Ese era el cariz que tenían eventualmente un indulto en esos tiempos, ¿no? En tiempos de reciente democracia. Los indultos también habían sido ejercidos como parte de los mecanismos legales en dictadura. Pero entonces, a partir de allí, pensar en un indulto como una herramienta habitual para un mandatario empieza también un poco a hacer lo que ocurría en la discusión anterior que hablábamos de las interpelaciones, ¿no? ¿Será que debe tener también la calidad del delito o de la condena una característica propia para el indulto? Se lo pregunto a ambos. Quiero partir por el diputado de la Vaca. Sí, mira, yo quiero volver a una cosa atrás, que es un tema técnico, y disculpa que me meta en un tema técnico. Primero, un tema político. Yo, al igual que Francisco, quiero ser súper directo. A los criminales no estoy por indultarlos, ni ahora ni antes, ¿ya? Lo primero. Lo segundo es que el indulto se pueden desarrollar de tres maneras. Tú le puedes conmutar, o sea, le puedes eliminar la pena completamente, y no cumple pena, está condenado, sigue condenado, tiene esa calidad, se le elimina la pena, o bien también se la puedes cambiar, se la puedes rebajar, en definitiva existe la conmutación de pena, solamente en tema técnico que es posible. Pero en términos de figura jurídica, creo que es una muy mala señal para el país, para la justicia, que una sola persona, de manera absolutamente discrecional, tenga la facultad de pasar sobre una sentencia judicial y esté liberando criminales. Porque eso es lo que hace al final. La condena existe, es un delincuente, y una persona, que es el presidente de la República, lo libera de la pena que se le ha aplicado. Y en esos términos, yo creo que es momento de poder llevar adelante una discusión más profunda en términos jurídicos, sobre todo con el momento que estamos viviendo. Porque si estamos diciendo que estamos viviendo una crisis de seguridad y el presidente lo primero que hace es liberar un criminal, yo creo que está mal el enfoque. Y no solamente, insisto, ahora yo mantengo la línea en el tiempo y creo que efectivamente hoy día tenemos, por lo menos desde el Parlamento, herramientas legales para poder modificar, y creo que las palabras de la presidenta de la Corte Suprema han sido súper claras respecto a esta materia. Diputado Rego. A ver, yo voy en la misma línea, y acá no sale de verdad la formación jurídica que tenemos, porque para poder indultar se requiere una sentencia judicial ejecutoriada, y eso implica una sentencia respecto de la cual ya no procedan recursos legales y otorguen a una persona la calidad de delincuente. Criminal sí es un delito que se ha cometido con una pena de más de 5 años y un día. Por eso con Marco estamos los dos en la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados, y vamos a tener estas discusiones probablemente de forma habitual. Esa es una razón de nuestra llamada a ustedes dos también, en forma particular, obviamente. Y se le agradece profundamente. Pero efectivamente hay que tener la calidad de condenado para que se pueda indultar. Yo no me quiero quedar en el tema jurídico, porque siento que a un político lo que le corresponde es tener la postura política y transmitir lo que uno piensa. Claro, es un representante de la voluntad popular. Sí, y diciéndolo abiertamente, sin matices, sin media vuelta. Yo soy una persona de derecha, represento el sector de la derecha, milito en un partido de derecha y estoy hoy día apoyando un gobierno de derecha. Y ese gobierno ha hecho una distinción,
que yo la comparto porque la vengo planteando hace bastante tiempo. El estallido delictual tuvo dos caras. Tuvo el lado de los violentistas, de los delincuentes, de aquellos que apoyó el presidente Gabriel Boric, que indultó y que le otorgó pensiones de gracia, y está al lado de nuestros uniformados que fueron la primera línea en la defensa del Estado de Derecho y la democracia. Para nosotros, políticamente, la señal que estamos dando con evaluar la figura del indulto presidencial caso a caso para determinar qué uniformados van a salir de los recintos penales, es una señal política que le queremos dar a nuestros uniformados. Ustedes nunca más van a volver a estar solos. Ustedes van a tener el respaldo político nuestro. Diputado Rego, cada vez que el Estado los mande a las calles a utilizar sus herramientas, sus armas, ustedes van a contar con el respaldo del Estado de Derecho y de los políticos que hoy día lo estamos defendiendo. Diputado Orrego, entonces usted estaría de acuerdo con la frase de ayer de Johannes Kaiser que dijo: den gracias que no llegué yo a la presidencia porque yo indulto a todos los viejos, textual, de Punta a Peuco. No, de hecho yo soy muy crítico también de lo que fue la presentación de la ley de conmutación de pena que se ingresó por el Senado por parte de un senador también, de un grupo de parlamentarios de derecha, liderados por el senador Francisco Chaguán, porque establecía criterios que a mi parecer son demasiado amplios, demasiado vagos, que establecían la posibilidad de que personas que han cometido delitos atroces, yo lo voy a decir con todas sus letras, violaciones a los derechos humanos, hayan podido acceder a ese tipo de beneficios, incluso personas con asma o con una rinitis aguda. Entonces, no, yo no soy partidario de la frase de Johannes Kaiser. Yo voté por el presidente José Antonio Kast y hoy día eso, como él lo señaló en campaña, no es parte de su programa de gobierno. Bien, diputado Ilavaca, diputado Rego, se nos acaba el tiempo, pero queremos agradecerle estos minutos de conversación acá en Radio La Clave. Nos vemos. A ambos, muy buen día. Un abrazo. Chao. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. Lo que más me gusta de estos paneles es cuando se despiden entre ellos. Ahí empiezan, chao, nos vemos, y después se ven. Hablemos de micasinoenvivo.com, que te ofrece los mejores slots para que te diviertas y multipliques tu dinero en tu tiempo libre. Disfruta de todos los más de 1000 juegos y tragamonedas que esperan por ti para ganarte unas lucas extra. Si te registras con el código promocional música, duplicarás tu primer depósito y tus posibilidades de jugar. Pásalo bien mientras juegas, ganas y sobre todo cobras en micasinoenvivo.com. ¿Buscas máquinas de café para tu oficina? En Corporate Coffee tienen lo que necesitas. Instalación de máquinas, servicio técnico, café tostado y fresco todas las semanas y lo mejor, atención de primera, con planes muy convenientes. Pide tu degustación gratuita por 48 horas y prueba su café y máquina en tu oficina. Escribe a corporatecoffee.cl y conversemos con un buen café. Imagínate en una fiesta en el Caribe, Estela. Julio Bustamante, que ya llegó. Imagínense, cero pendientes. ¿Cuántas veces conversamos eso? Viviendo un sueño, ¿no? Basta ya. Pero, ¿se jugaron un loto? No, pues entonces hasta ahí llega el sueño. Vayan de inmediato a jugarse un loto. Puedes cumplir así todos tus sueños. Hazlo en Agencias Polla o en loto.cl. Loto, si no juegas, no ganas. Ya anuncia nuestro panelista habitual de los días jueves en esta hora clave. Hablamos de cine, hablamos de unas historias increíbles que trae y de mucho más al regreso de la pausa. 8:34. El día comienza mejor